Bueno, como ya sabemos, han habido muchísimas adaptaciones de videojuegos al cine, unas buenas, otras malas y otras que a duras penas cumplen con dichas expectativas. La cosa es que desde la primera adaptación de videojuegos, que fue la primera película live action de Mario, hemos podido presenciar la evolución de dicho género al cine, ya que sí, este es el género de adaptaciones de películas de videojuegos. Pero a todo esto, ¿qué tan buena tiene que ser una adaptación de videojuegos para ser buena? Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque hay que tener en cuenta que esto sigue siendo un negocio. Esto hay que verlo tanto por el lado del público general y también por el lado de los fanáticos. No puedes mantener contento ambas partes sin que la otra parte se sienta decepcionada. Vamos a analizar 3 casos de películas de videojuegos. Unas que hayan sido malísimas, otras que estén más o menos y otras que sí hayan cumplido con las expectativas. Sin más que decir, comencemos. Para hacer una película siempre debes de procurar estas 2 cosas. 1. Que la película vaya a tener ganancias y 2. Que vaya a tener la aprobación del público. Pero teniendo en cuenta que a la hora de adaptar un videojuego tienes 2 tipos de público, tanto el general y el público que va a ver la película por el juego. Es un caso muy complejo y aquí tenemos un caso especial, que como ya sabrán, sí, es Super Mario Bros. De 1993, que trató de adaptar el mundo de Mario al mundo real, de una manera surrealista e incómoda de ver. El primer cambio a notar es que Bowser, él sí que parecía una tortuga mutante, no como las carismáticas, y este se llamaba Koopa en vez de Bowser. Este sí se veía horrible, y su plan de convertir al mundo en tortugas mutantes, sí, el guión no le fue tan bien que digamos. A pesar de que podamos destacar la actuación de John Leguizamo como Luigi y de Bob Hoskins como Mario, que al menos ver ese dúo en pantalla era interesante, el mundo mágico de Mario, también sus colores, terminaron quedándose solo en el juego, ya que aquí nos entregan un mundo bizarro gobernado por dinosaurios y un Yoshi que era literalmente eso, un dinosaurio. El cambio estético y de la historia de Mario hicieron que esta producción no dejara satisfecho a ninguno de los jugadores ni a los espectadores casuales, viendo la película como una historia totalmente diferente a lo esperado por los fanáticos. Sin contar que la película quedó continuando. Al menos en el futuro obtuvimos una adaptación animada donde Chris Pratt era Mario y tuvo mucho mejor recibimiento que su primera versión. Hay otras 2 adaptaciones horribles para mencionar. Una de estas sería la más reciente, Wonderlands, que fue recibida con la peor crítica posible, por chistes absurdos, abuso de CGI, un grupo no tan carismático, una trama predecible y absurda entre más. Quedó criticada entre el público general y los fanáticos. Y cabe mencionar todas las adaptaciones de Resident Evil, que nunca ha funcionado ni en pantalla grande ni como serie. Pero no todo es malo, ya que hay películas que medio logran salvarse de todo este desastre, y estas serían... En este caso, hablaremos de una película que pasó por todo para lograr ser estrenada. Así es, estamos hablando de la tan esperada en su momento película de Uncharted. La película que combinó los 4 juegos de la franquicia en una sola película. De por sí es difícil adaptar una película de un videojuego, ahora imagínate tener que adaptar 4 videojuegos en una película. Más que una locura, suena más como una idea estúpida que tiene gracia. Es como cuando tienes ese amigo que cuenta chistes estúpidos pero que dan gracia. Así mismo pasó con Uncharted, dando el papel de Nathan Drake a Tom Holland. Cabe recalcar que el actor se ve mucho más joven que el mismo Nate. Y el papel de Sully fue entregado a Mark Wahlberg. Y ahí el primer problema, pues sus actores protagónicos no se parecen en nada a sus versiones de videojuegos. El segundo problema también radica en el uso excesivo de CGI, que a pesar de que no sea lo peor de la película, sí se hace notar en muchas escenas que es falso. Y como dije, esta película tiene la escena en el avión de Uncharted 3, el personaje de Chloe que salió en Uncharted 2, y también el origen de Nate. 4 juegos comprimidos en una película. Pero por más raro que suene y parece que estoy odiando la película, pues no, nada que ver. Ya que hay una cosa que esa película tiene, y es que es disfrutable, pues la pasas bien mientras ves la película. No hay momentos insufribles ni nada por el estilo, y es una aventura que logra entretener.
pero solamente a los fanáticos de la saga, que son los que entenderán muchos de los momentos y muchas de las referencias que verán durante toda la película. Y además la actuación tampoco es mala ni nada por el estilo. A esta categoría entrarían películas como Mortal Kombat del 2021, que no es la gran película, e incluso se inventaron un personaje random para la película, pero tiene lo suyo. Su secuela está en proceso, donde nos prometieron a Johnny Cage y esperamos que supere a la primera por obvias razones. Y también las dos películas de Angry Birds, pues es de aplaudir que hayan logrado crear dos películas con el poco material que tienen del juego base, con diseños raros pero bonitos. Y además, si no se cambiaban los diseños de sus personajes, la película hubiera sido rara o peor. Y una historia entretenida, sí, a veces con humor descusado que no causa gracia, pero a veces logra crear chistes ingeniosos, y eso hablando de sus dos películas en general. Dicho esto, veamos las películas que llegaron a complacer tanto a público como a los fans de los videojuegos. En este caso, son películas que tanto fanáticos de los juegos como el público en general lograron sentirse satisfechos después de ver dichas películas. Y aquí vamos a mencionar a la trilogía de Sonic. Tras las polémicas que vimos por su primer diseño, más el doblaje latino que el que le da voces Luisito Comunica a Sonic, la película llegó a cines con críticas mixtas, hablando de la primera, ya que esta trama combina a Sonic con el mundo humano. Si no es la primera vez que vemos a este tipo de interacción en los juegos de Sonic, pero sí que dio mucho de qué hablar en su momento, siendo la primera película de Sonic un viaje en carretera con críticas mixtas. La segunda película, El Erizo, salió mucho mejor, dándonos una historia centrada más en la aventura y en la acción, con momentos ridículos y hasta bizarros, pero dándonos un buen sabor de boca, con inclusión de Knuckles el Equidna y el Zorro Tails. La Esmeralda Maestra, Jim Carrey pareció luciéndose más como Robotnik de los videojuegos, y un clímax más explosivo, ganándose gran aprobación por ambos bandos, tanto el espectador casual como el de un fanático de los videojuegos. Y su tercera película fue la gota divina de esta trilogía, una historia más seria y oscura, con la inclusión de Shadow el Erizo, el viaje del héroe y los sacrificios que hay que hacer en el camino. Son cosas que Sonic 3 nos entregó como adaptación, y fue la favorita de todos los públicos. Más explosiva, un poco más arriesgada y más seria. Sonic 3 marcaría un antes y un después en esta saga de películas, teniendo en cuenta que ya se está trabajando en Sonic 4. Dejándonos claros que Sonic y sus películas no empezaron de la mejor manera, pero algo es cierto, es que lograron ganarse el amor del público y de sus fanáticos de los juegos. Ni siquiera te tienes que molestar por haber jugado o probado algún juego del Erizo, ya que esta historia es totalmente original y que cumple con las expectativas. Pero de la manera que hay películas que representan los videojuegos, también hay películas que representan a nosotros como jugadores, y estas películas son Ready Player One y Free Guy, al ser películas más centradas en los jugadores más que en algún juego en específico. Igual que ver películas es una pasión, los videojuegos también entran en esta lista, de ser un medio de entretenimiento que une gente. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Yo soy Miguel y nos vemos en las salas de cine.